La parábola conocida como parábola de la polilla, el orín y los ladrones se encuentra contenida dentro del pasaje conocido como el Sermón del Monte, registrado en el Evangelio según Mateo en los capítulos 5, 6 y 7, así como en el Evangelio según Lucas capítulo 6, versículos 20 al 49. El contenido del relato de Mateo es más extenso y en él se pueden identificar los mensajes que nuestro Señor Jesucristo dirigió a la multitud que lo seguía y a sus discípulos, enseñándoles la doctrina que mostraba cómo debían vivir los cristianos como disciplinas principales del cristianismo. Nuestro Señor Jesucristo comienza su enseñanza dando una descripción de aquellos que serían bendecidos por Dios, es decir, los bienaventurados, asegurando y dejando firme que lo que él estaba enseñando se convertiría en los modelos mentales, paradigmas o registros mentales que irían construyendo el desarrollo de la vida de todos aquellos que iban a ser sus discípulos. Esta sección termina en Mateo capítulo 5, versículo 12, donde nuestro Señor Jesucristo los anima a creer en esta doctrina, a practicarla y a no claudicar, diciéndoles: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Luego nuestro Señor Jesucristo introduce las metáforas de la sal y de la luz, que están en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16, en donde enseña que sus discípulos deben ser como sal de la tierra y como luz del mundo, porque todas las acciones deben ser efectuadas por ellos en forma efectiva y brillante. Y finaliza esta sección en Mateo capítulo 5, versículo 17, con la reflexión que expande y adapta la ley de Moisés, afirmándoles: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. En los capítulos 6 y 7, nuestro Señor Jesucristo trata los temas de la limosna, de la oración y el ayuno, y condena la superficialidad, la hipocresía y la religiosidad de todos aquellos que practican estas disciplinas sin el propósito ni la actitud correcta. A petición de sus discípulos, les enseña a orar con el ejemplo de oración conocida como el Padre Nuestro. Nuestro Señor Jesucristo termina con un bloque de 12 enseñanzas, de las cuales la primera es no hacer tesoros en la tierra, sino en el cielo. Y finalmente, el epílogo de la enseñanza del Sermón del Monte, que la encontramos en Mateo capítulo 7, versículos 28 al 29, que dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La Biblia, la palabra del Señor y directamente nuestro Señor Jesucristo nos enseña y nos instruye con esta parábola de la polilla, el orín y los ladrones, lo poco, lo inútil
y de ninguna importancia que tiene una vida centrada en lo terrenal. Utilizando las ilustraciones de la polilla, el orín y los ladrones, cada una con su cualidad distintiva, consideradas individualmente como metáforas en una sola lección dentro de la parábola que leemos en Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21, que dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Veamos cada una de las cualidades distintivas de las tres ilustraciones utilizadas como metáforas por nuestro Señor Jesucristo en esta parábola. La primera ilustración: la polilla es una mariposa nocturna de origen africano, cuya especie principal y más conocida es la polilla de ropa, que por su convivencia con el ser humano es considerada como plaga doméstica. Las polillas de ropa son aquellas que en estado de oruga o larva se alimentan de fibras textiles de la ropa que está guardada en roperos, en guardarropas o en closets por un tiempo que va dentro de lo que es un mes a 2 años. Las fibras textiles de la ropa de las que se alimentan son de lana, de seda, de algodón, de lino e incluso pieles, y pueden llegar hasta comer fibras sintéticas si están mezcladas con ellas. Las polillas hembras ponen entre 30 y 200 huevos cada una, que sean distribuidos de modo que cuando sus larvas salgan, no solo tengan suficiente espacio, sino que también dispongan de suficiente alimento. La acción de las larvas de la polilla sobre la ropa la destruye, la inutiliza, y es interesante que su acción destructora se inicia sobre la ropa, abriéndose paso gradualmente del exterior hacia el interior. La palabra polilla que aparece en la Biblia se refiere a la polilla de la ropa, y su ilustración está relacionada primero con la abundancia de bienes y cosas preciosas como ropa costosa, ropa de telas espléndidas, a menudo bordadas con hilos de oro y de plata, y expuestas a ser destruidas por las polillas, porque el dueño las ha acumulado, las guarda y no las usa. Es así como la polilla las destruye y ya su dueño no las puede usar. Santiago capítulo 5 versículo 2 dice: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Segundo, esta ilustración está relacionada con la vejez. La vejez como polilla que menoscaba la vitalidad de la vida, tal como lo dice en Job capítulo 13 versículo 28. Y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. Como lo dice Isaías capítulo 50 versículo 9, he aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Y como lo dice Isaías capítulo 51 versículo 8,
porque como a vestidura los comerá la polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de los siglos. La segunda ilustración es el orín. El orín u oxidación corrósica es la capa rojiza, porosa y quebradiza que se forma en la superficie del hierro y otros metales por la acción del aire húmedo y que debido a la corrosión consume el metal gradualmente hasta destruirlo, hasta extinguirlo, desgastándolo lentamente, poco a poco. Aunque también es conocido como herrumbe o moho, popularmente el orín es conocido simplemente como óxido. La acción del orín sobre los metales los destruye, los inutiliza y es interesante que su acción destructora se inicia sobre el metal, abriéndose paso gradualmente del exterior hacia el interior. La palabra orín que aparece en la Biblia se refiere exactamente a corrosión, a esa corrosión que consume el metal gradualmente, que lo consume hasta destruirlo, hasta extinguirlo, desgastándolo lentamente y poco a poco. Las palabras herrumbre y moho, que también aparecen en la Biblia, significan lo mismo. La ilustración del orín en la Biblia está relacionada primero con la abundancia de bienes y cosas preciosas como metales preciosos que se pueden destruir por la acción lenta del orín sobre ellos. Y por supuesto, para extinguirlos. Y el amontonamiento de riquezas ilegítimas que están en esta tierra. Tal como lo dice Santiago capítulo 5, versículos de 2 al 4, Nueva Versión Internacional. Se ha podrido vuestra riqueza. Se han oxidado vuestro oro y vuestra plata. Y habéis amontonado riquezas. Y eso que estamos en los últimos tiempos. Oíd cómo clama contra vosotros el salario no pagado a los obreros que trabajaron en vuestros campos. El clamor de ellos ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Segundo, esta ilustración está relacionada con la enfermedad, tal como lo dice Santiago capítulo 5, versículo 3, siempre en Nueva Versión Internacional. Ese óxido dará testimonio contra vosotros y consumirá como fuego vuestros cuerpos. Tercero, con las calamidades que les vendrán encima a los ricos en esta tierra, como lo dice Santiago capítulo 5, versículo 1, siempre Nueva Versión Internacional. Ahora escuchad vosotros los ricos, llorad a gritos por las calamidades que os vienen encima. Y también tiene que ver con el juicio de Dios en la administración de la riqueza en el día postrero, tal como lo dice Santiago capítulo 5, versículo 5, siempre Nueva Versión Internacional. Vosotros habéis llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que habéis hecho es engordar para el día de la matanza. Cuando más lo hagan, mayor será la corrosión. Y esa corrosión la van a recoger en enfermedad, y esa corrosión será el testimonio en su contra delante del trono de juicio de Dios.
La tercera ilustración es la ilustración de los ladrones. Un ladrón es la persona que por cualquier medio despoja deliberadamente a otro de su propiedad y sin su consentimiento. Al ladrón también se le llama bandido o malhechor o delincuente, porque despojar a otro de su propiedad sin su consentimiento es un delito. La palabra ladrón que aparece en la Biblia se refiere a bandidos y a malhechores que por cualquier medio despojan deliberadamente a otros de su propiedad y sin su consentimiento. Levítico capítulo 19, versículo 13 dice: no oprimáis a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Y en el Nuevo Testamento, Pablo lo dejó muy claro cuando dijo que los ladrones no heredarían el reino de Dios. Y esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10, que dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La ilustración de los ladrones está relacionada con la abundancia de toda clase de bienes y de toda clase de cosas preciosas. Y es una advertencia que nuestro Señor Jesucristo dirige a los que no son ricos en Dios, a quienes se enorgullecen de sus posesiones terrenales, que acumulaban, guardaban sus tesoros bajo la tierra, que también estaban muy conscientes de la posibilidad que los ladrones podrían minar sus casas. Y cuando nuestro Señor Jesucristo lo dijo, nuestro Señor Jesucristo sabía que los ricos lo entenderían muy bien. La polilla y el orín son cosas insignificantes, cuya acción destructora se inicia sobre la ropa y sobre los metales, abriéndose paso gradualmente del exterior al interior. Los ladrones son numerosos y acostumbrados a despojar a otros de sus posesiones, y están siempre listos y dispuestos a minar y a hurtar. Y por si esto no fuera suficiente, la vejez es una especie de polilla que menoscaba la vitalidad de la vida. El orín es una especie de enfermedad que consume y que impide el disfrute de las riquezas terrenales. Y los ladrones son una especie de muerte económica, financiera, patrimonial y social, porque minar y hurtar el patrimonio de alguien deja al dueño en una situación de escasez que definitivamente no le va a permitir mantener su ritmo de vida ni su posición y condición social. Así considerados en su conjunto, la polilla, el orín y los ladrones ilustran lo insensato que es amontonar posesiones terrenales y sus consecuencias. Nuestro Señor Jesucristo nos anima, nos exhorta a hacer tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín pueden destruir, ni los ladrones minar ni hurtar. Los tesoros en la tierra son accesibles y pueden ser tomados. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo es muy claro cuando manda: no os hagáis tesoros en la tierra. El hecho de hacer tesoros en la tierra en sí mismo
no es algo de valor negativo, nocivo o algo opuesto a la moral, porque es Dios quien da el poder para hacer riquezas, tal como lo dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Porque las riquezas provienen de Él, tal como lo dice Primero Crónicas capítulo 29, versículo 12. Y Pablo, escribiéndole a los hermanos de Corinto, los animó a atesorar por medio del trabajo diligente, con empeño, prudencia, honradez. Y también les pide que sean previsores. Cuando en 2 Corintios capítulo 12, versículo 14 les dice, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Por eso, las riquezas no deben usarse egoístamente. Las riquezas no deben ser obtenidas de manera injusta. No deben ser usadas solo para beneficio propio, sino también para Dios, para su obra, para ayudar a los necesitados y obtenerse de manera legítima. Cuando los tesoros acumulados en la tierra se usan de forma correctamente apropiada y de acuerdo como Dios lo ha establecido con un origen legítimo, estos se pueden convertir en tesoros en los cielos. Los tesoros en el cielo son inexpugnables, es decir, inaccesibles, que no se pueden tomar. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo es muy claro cuando manda haceos tesoros en el cielo. Verdad que se hace mucho más impresionante en el relato de Lucas capítulo 12, versículo 33, que dice, tesoro en los cielos que no se agote. Los tesoros en el cielo son tesoros que tienen que ver, primero, con la genuina disposición de ánimo manifestada con actos externos de dadivosidad y de generosidad, que tienen valor en el ámbito espiritual y que no están expuestas al proceso de deterioro. Y estas son las buenas obras. Según 1 Timoteo capítulo 6, versículo 18 dice que debemos ser ricos en buenas obras, haciendo el bien, dadivosos y generosos, que es exactamente lo que habla nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 12, versículo 33, dad limosna, refiriéndose a realizar acciones bienhechoras y bondadosas en favor de los menos favorecidos, consideradas como un deber, nacidas de la compasión y de la misericordia. Apocalipsis capítulo 14 dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Podemos entender a la luz de este pasaje que lo único que nos llevaremos al morir son nuestras obras. Segundo, con la genuina disposición de ánimo manifestada con actos internos de confianza en el amor, en el cuidado, la protección y la provisión de Dios, aunados a la decisión de vivir una vida de acuerdo a su voluntad, que también tienen valor en el ámbito espiritual y que no están expuestas al proceso de deterioro. Riquezas que provienen de la fe, de Cristo y de Dios. Veamos cada una de ellas. Santiago capítulo 2, versículo 5 dice que Dios eligió a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Efesios capítulo 3, versículo 8 dice que por medio del Evangelio somos partícipes de las inescrutables riquezas de Cristo. Y Efesios capítulo 3, versículo 16 dice que recibimos de Dios riquezas
de su gloria. Ahora, además de conocer, podemos comprender y discernir las palabras de nuestro Señor Jesucristo que están en Mateo capítulo 6, versículo 21 y en Lucas capítulo 12, versículo 34, que textualmente son las mismas y dicen: porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y entonces esta enseñanza se hará una realidad en nuestras vidas. Y realmente sucederá que cuando nuestro tesoro esté en el cielo, ahí también estará nuestro corazón. La Biblia, la palabra del Señor y directamente nuestro Señor Jesucristo nos enseña y nos instruye a través de la parábola de la polilla, el orín y los ladrones sobre lo inútil, de poca o ninguna importancia que tiene una vida centrada en lo terrenal. Y con las ilustraciones de la polilla, el orín y los ladrones, nos enseña que se deben hacer tesoros en el cielo que no se agoten. Los tesoros terrenales tienen grandes y evidentes atractivos. Nuestro Señor Jesucristo apela a que no se debe inclinar el corazón a la riqueza visible de esta tierra, que es perecedera, porque están a merced de cosas tan insignificantes que pueden causar deterioro, como la polilla, que es un insecto que menoscaba, el orín, que es una especie de enfermedad del metal, que lo corroe, lo consume. Gradualmente ambos destruyen y extinguen las cosas. O tan numerosas como los ladrones, que por estar acostumbrados a despojar a otro de su propiedad, siempre están dispuestos a minar y hurtar. Hagamos nuestra la enseñanza, la instrucción y la advertencia directa que nuestro Señor Jesucristo nos dio y en forma de mandato. Cambiemos nuestra actitud. Aspiremos a tesoros más elevados, a tesoros en el cielo que tienen que ver con una actitud genuina de ser ricos en buenas obras, en fe y herederos del reino que Dios ha prometido a los que le aman, como son las inescrutables riquezas de Cristo y las riquezas de la gloria de Dios. Hagamos que las palabras de nuestro Señor Jesucristo sean una realidad en nuestras vidas. Que donde esté nuestro tesoro, ahí también esté nuestro corazón. Vivamos nuestras vidas activando con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, motivados por el amor de Dios, la genuina devoción a Él, la genuina devoción a sus cosas, el amor al prójimo, mediante genuinos actos de amor y compasión. Empecemos hoy mismo a hacer tesoros en el cielo, a través de la realización de buenas obras, con acciones bienhechoras, bondadosas, en favor de los menos favorecidos, como un deber propio de los verdaderos creyentes nacidos de nuevo, que también nacen de una genuina compasión y misericordia. Y también empecemos de todo corazón a dar para Dios y para su obra. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu maravillosa palabra. Señor, son verdades reveladas. Es increíble, Señor, que lo que está ahí está revelado y que a veces nosotros no entendemos. Hoy hemos entendido, Padre, que debemos hacer tesoros en el cielo.
que debemos atesorar allá, Señor, a través de genuinos actos, Señor, de devoción a ti y genuinos actos de amor, de compasión y misericordia por los menos favorecidos. Que las riquezas, Señor, vienen de ti, que tú das el poder para hacer riqueza. Y que, Señor, esa riqueza que tú has dado y que proviene de ti, Señor, debe ser utilizada para tu obra, Señor. Y para, Señor, bendecir a los menos favorecidos. Hemos aprendido, Señor, que no debemos, Señor, acumular esa riqueza. Porque, Señor, se destruye, se inutiliza o se pierde. Pero también, Señor, hemos aprendido que no debemos hacer ni buscar, Señor, hacer riquezas injustas. Y mucho menos, Señor, atesorarlas en esta tierra egoístamente para nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a que podamos vivir de acuerdo a estos principios que fueron enseñados con tanta claridad por nuestro Señor Jesucristo, y perdónanos si hasta el día de hoy, Señor, estas cosas no las hemos entendido, Señor, ni mucho menos discernido. Ayúdanos, Señor, para que a partir de hoy empecemos a hacer tesoros en el cielo como tú quieres, Padre, porque esa es tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.